Bienvenido al canal Ecos del Abismo, un espacio donde lo inexplicable y lo oculto se manifiestan en relatos que helarán tu sangre. La familia Rodríguez estaba en medio de un viaje que prometía ser tranquilo, una escapada de fin de semana desde 1900, la ciudad hasta una cabaña en la sierra. Juan, el padre, conducía mientras su esposa, Marta, repasaba mentalmente la lista de cosas que tenían que preparar al llegar. Sus dos hijos, Ana y Luis, jugaban en el asiento trasero, ajenos a la tensión ligera que a veces se colaba en los silencios entre sus padres. Era ya el crepúsculo cuando decidieron detenerse para cargar combustible en una gasolinera que, según el mapa, estaba a mitad de camino y era la última hasta la zona montañosa. La estación parecía vieja, con las luces un poco parpadeantes, y una sensación incómoda flotaba en el aire, aunque ninguno la mencionó. Juan bajó del coche y fue a pagar, mientras Marta aseguraba que los niños no se alejaran mucho. El olor a combustible y el silencio extraño alrededor, como si la noche se hubiese tragado hasta los sonidos, pusieron a todos en alerta. De repente, cuando Juan volvió al coche y arrancó, el motor gruñó débilmente, tosiendo una última vez antes de apagarse por completo. Intentó varias veces, pero el coche no respondió. La radio estaba muerta y el teléfono sin señal. Marta miró a Juan con el ceño fruncido, mientras Ana y Luis empezaban a inquietarse. El sol terminó de ocultarse detrás de las montañas, y la oscuridad envolvió la gasolinera, transformándola en un lugar irreconocible y hostil. Las luces de la estación parpadearon una última vez antes de quedarse fijas, como si algo invisible hubiese decidido mantenerlas encendidas solo para ellos. «No pasa nada. Seguro que alguien viene a ayudarnos», dijo Juan, tratando de mantenerse calmado, aunque el nudo en su garganta le delataba. Pasaron los minutos y la atmósfera cambió. El silencio se volvió denso, pesado, y desde el borde del estacionamiento, donde la carretera desaparecía entre los árboles, empezaron a surgir movimientos casi imperceptibles. Marta los vio primero, unas sombras que se deslizaron con rapidez detrás de los arbustos, demasiado bajas para ser humanas, y con ojos que brillaban con una luz amarilla malsana. La familia se apretó dentro del coche, las puertas cerradas con seguro, mientras la oscuridad afuera parecía cobrar vida propia. Las criaturas no emitían sonidos, solo observaban, sus miradas clavadas como agujas invisibles que traspasaban la piel y se instalaban en el pecho. Juan intentó llamar a la policía una vez más, pero el teléfono no tenía ni una señal. El aire se volvió frío, un frío que se sentía dentro de los huesos. Ana, con voz temblorosa, preguntó si podían irse ya, pero Juan negó con la cabeza. El motor no arrancaba, y la gasolinera parecía una isla abandonada rodeada de un mar de oscuridad y ojos hambrientos. Marta sostuvo la mano de sus hijos con fuerza, tratando de infundirles algo de valor. En ese momento, un ruido sutil rompió el silencio. El roce de ramas, un leve crujido que parecía acercarse acompasado, con una paciencia aterradora. Las criaturas, invisibles casi por completo, se movían en círculos alrededor del coche, buscando un punto débil, algo que las invitara a entrar. La noche que comenzó como una simple parada se había convertido en una trampa mortal, y mientras la familia miraba hacia afuera, sin poder hacer nada, entendieron que lo que les esperaba iba mucho más allá de cualquier avería mecánica. Juan encendió la luz interior del vehículo con un movimiento nervioso. Fue un acto instintivo, como si la presencia de esa pequeña fuente de claridad pudiera mantener alejadas a las criaturas que acechaban fuera. Pero la reacción fue inmediata. Al activarse la luz, los ojos brillantes parpadearon en la oscuridad,
y una de las criaturas se abalanzó contra el parabrisas con un golpe sordo. Todos gritaron. Ana rompió en llanto y Marta se giró de inmediato para protegerla con su cuerpo. Luis, petrificado, observaba aquella figura deforme que apenas alcanzaba a distinguir. No era un animal, tampoco era humano. Era algo intermedio, con piel pegada al hueso, extremidades largas y flacas y una boca que se abría hacia los lados como una grieta llena de dientes minúsculos y afilados. Juan apagó la luz del coche y la criatura retrocedió hacia las sombras, reptando de forma antinatural. El silencio volvió a instalarse, roto solo por la respiración agitada de los cuatro. «No debemos encender nada», susurró Juan, más para sí mismo que para los demás. Marta, temblando, lo miró con ojos suplicantes. Quería preguntar qué eran esas cosas, de dónde habían salido, pero la garganta se le cerraba, como si el miedo no quisiera que el sonido saliera de su boca. Entonces escucharon algo más. Desde dentro de la estación de servicio, detrás del pequeño local que parecía abandonado, se oyó un ruido metálico, como si alguien o algo hubiera derribado una estantería. Juan alzó la cabeza. ¿Había alguien más ahí? La posibilidad de encontrar a otra persona le dio un atisbo de esperanza. «Voy a ir a ver», dijo. «¡No!», exclamó Marta, apretándole el brazo con fuerza. «No puedes salir. Tal vez haya alguien. Tal vez tenga un teléfono satelital, una radio. No podemos quedarnos aquí sentados esperando». El argumento era débil, y ambos lo sabían. Pero la desesperación crecía como una herida abierta. Juan tomó una linterna pequeña de la guantera y un destornillador del maletero. Era ridículo, pero se sintió mejor teniendo algo con lo que defenderse. Abrió la puerta lentamente, como si temiera despertar a las criaturas, y salió del coche. La linterna iluminó el suelo de tierra y aceite. La bomba de gasolina parecía aún más vieja bajo la tenue luz. Todo estaba silencioso, pero había una tensión vibrando en el aire, como si el mismo lugar estuviera conteniendo la respiración. Juan caminó despacio hacia la tienda de la gasolinera, sintiendo las sombras moverse a su alrededor. Cada paso parecía resonar más de lo que debía. Al llegar a la puerta de vidrio, empujó con cuidado. Estaba entreabierta. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Estantes con productos caducados, una máquina de café rota, bolsas de papas fritas infladas por el tiempo, y en el suelo una huella fresca, no una huella humana. Era alargada, con 3 dedos curvos como garras, y resbaladiza, como si hubiera sido hecha por algo húmedo. Juan tragó saliva. No estaba solo. Mientras tanto, dentro del coche, Marta sostenía a los niños con fuerza. Cada minuto se sentía como una hora. Ana sollozaba en silencio y Luis no dejaba de mirar hacia afuera, esperando el regreso de su padre. Pero en lugar de él, una figura apareció a lo lejos, caminando por el borde del bosque. Iba erguida, como una persona, pero sus pasos eran extraños, demasiado largos, demasiado rítmicos. La figura se detuvo frente a la estación y se quedó allí, inmóvil, observando. Marta la miró con el corazón latiéndole en la garganta. No podía distinguir el rostro, solo sabía que aquello no era humano, o ya no lo era. En el interior de la tienda, Juan avanzó hasta el fondo, donde un cuarto oscuro parecía prometer resguardo. Al abrir la puerta, se encontró con algo que lo paralizó. En la pared del fondo, pintado con sangre, alguien había escrito una advertencia. «No, salgas de noche, no mires a los ojos, no escuches sus voces». Y justo en ese instante, escuchó su propia voz detrás de él. «Juan, Juan, ven aquí». Era la voz de Marta, su tono, su acento, pero cuando se giró no había nadie allí, solo la oscuridad y algo que se arrastraba sobre el techo. Juan
Retrocedió de inmediato, apuntando la linterna hacia el techo. El haz tembloroso reveló algo que se movía. Era rápido, demasiado rápido. No pudo distinguir bien qué era, solo captó el brillo de una piel pálida y viscosa deslizándose entre los tubos y vigas de hierro. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. Un golpe seco retumbó a sus espaldas y algo cayó al suelo. Juan contuvo la respiración. El sonido no venía de un animal ni de una persona. Era un arrastre, como si algo sin huesos se deslizara sobre un charco denso. «Juan, ¿por qué me dejaste sola?», repitió la voz, esta vez justo a su lado. Se giró con violencia, agitando el destornillador en el aire. No había nadie, solo la puerta entreabierta del baño de empleados, de donde emergía un hedor a putrefacción insoportable. Juan retrocedió lentamente hasta tropezar con uno de los estantes. El estruendo al caer alertó a lo que fuera que estuviera con él. En ese instante, una garra atravesó la penumbra y rasgó su camisa, dejando 3 líneas de ardor en su costado. Juan gritó y corrió hacia la entrada, tropezando, chocando con todo a su paso. Se lanzó fuera de la tienda, jadeando, sangrando, con la linterna colgando inútilmente de su mano. Al salir, algo había cambiado. El aire era aún más denso, más frío. La figura alta que había aparecido frente a la gasolinera ahora estaba mucho más cerca del coche. Estaba inmóvil, con los brazos colgando, la cabeza ladeada como si estuviera estudiando a los niños que lo miraban desde el interior. Juan gritó: «¡Aléjate de ellos!». Pero la figura no reaccionó. Era alta, más de 2 metros, con extremidades delgadas y una silueta que parecía cubierta por algo similar a piel envejecida, manchada y desgarrada. No tenía rostro, o tal vez tenía uno, pero no estaba donde debería. Lo que Juan vio fue un espacio en blanco, liso como la superficie de un espejo opaco. La figura giró la cabeza hacia él y luego sonrió. No tenía boca, pero sonrió. Juan sintió que su mente se quebraba. Dio unos pasos hacia el coche, pero entonces, del bosque, comenzaron a salir más figuras, decenas de ellas. Pequeñas, reptantes, con ojos amarillos que se encendían como brasas. Había algo profundamente incorrecto en la forma en que se movían. No caminaban, se desplazaban como si la gravedad fuera distinta para ellas. Dentro del coche, Marta intentaba mantener la calma, pero cuando vio a Juan sangrando, corriendo hacia ellos con pánico en los ojos, comprendió que estaban atrapados. «¡Abre!», gritó él, golpeando el vidrio con la palma. Ella quitó el seguro y Juan entró de inmediato, cerrando y asegurando de nuevo. Ana y Luis lloraban, aferrados a su madre. Juan, jadeando con los ojos fuera de sí, les susurró: «No son humanos, no son reales. O quizás sí, pero no de este mundo». Las criaturas se habían detenido a unos metros del coche, formando un círculo perfecto, como si obedecieran una lógica distinta, y entonces, al unísono, comenzaron a emitir un sonido. Un zumbido profundo, intermitente, que hacía vibrar los vidrios del vehículo. Luis tapó sus oídos, gritando. Ana comenzó a sangrar por la nariz. Marta intentaba mantenerlos conscientes, mientras Juan buscaba desesperadamente una forma de salir de allí. Pero no había a dónde ir. De pronto, las criaturas se callaron. La figura alta se adelantó, levantando una de sus manos alargadas, y señaló el vehículo con un gesto imposible de interpretar. Y una a una, las luces de la gasolinera comenzaron a apagarse. 1, 2, 3, hasta que solo quedaron ellos, encerrados en un ataúd de vidrio y metal en medio de la oscuridad. En ese instante, el motor del coche encendió por sí solo, sin que Juan girara la llave. Se encendió, y la radio comenzó a emitir una voz distorsionada que repetía una misma frase: «El ciclo debe completarse. El ciclo debe completarse».
Juan intentó poner el coche en marcha. El motor rugió, pero el volante no respondía. Era como si el vehículo estuviera siendo controlado desde fuera o desde dentro. Marta gritó cuando vio que, en el espejo retrovisor, había algo en el asiento trasero, un rostro pálido, sin ojos, sonriendo. El rostro en el asiento trasero estaba inmóvil, como una máscara de porcelana rota. No tenía ojos, pero todos sentían que los observaba con intensidad. Juan giró con violencia y lanzó un puñetazo al vacío. La figura se desvaneció como humo, sin emitir sonido alguno. —¡Lo vieron! —gritó. —¿Qué era eso, papá? —lloraba Luis. —¿Qué era eso? El motor seguía rugiendo, vibrando con un ritmo irregular, como si tuviera vida propia. Afuera, las criaturas se deslizaban alrededor del coche, tocando la carrocería con garras largas que dejaban marcas como cuchillas. Nadie se atrevía a hablar. Nadie se atrevía a moverse. Juan tomó el volante y lo giró con fuerza. Esta vez respondió. Dio marcha atrás de golpe, embistiendo a una de las criaturas. El impacto no produjo sangre ni huesos rotos, solo un estallido seco, como si hubiera atropellado una bolsa de carne vacía. Puso primera y aceleró a fondo, huyendo de la gasolinera como si huyera del mismísimo infierno. A su alrededor, las criaturas chillaron al unísono, un alarido que retumbó en sus cráneos como una orden divina. «No mires atrás», dijo Juan, y nadie se atrevió a desobedecer. Conducía sin rumbo, siguiendo el camino que los había traído hasta allí. Pero algo no cuadraba. La carretera parecía estirarse, alargarse sin fin, como si no llevara a ninguna parte. Pasaban por los mismos árboles, las mismas señales oxidadas, una y otra vez. —¿No hemos pasado por ese cartel antes? —preguntó Marta. —Sí —dijo Juan con la voz seca—. Lo pasamos hace 20 minutos. La gasolina comenzaba a escasear. La aguja descendía a una velocidad absurda. Algo drenaba el tanque. El reloj del tablero se había detenido a las 2:13 a.m. —¿Qué está pasando? —susurró Ana apenas audible. —¿Nos estamos muriendo? Luis, más allá del miedo, murmuró: «Yo soñé esto. La noche antes del viaje, soñé que estábamos aquí y que algo nos estaba esperando». Juan y Marta se miraron sin saber qué decir. Kilómetros después, como un espejismo, apareció una nueva estación de servicio, igual a la anterior, idéntica, misma bomba de gasolina, mismo cartel roto, mismo letrero: «Bienvenidos a El Sombral». «Esto no es posible», dijo Marta. «No hemos dado vuelta, no es el mismo camino, no puede ser la misma estación». Pero lo era. Incluso el parabrisas tenía la misma marca del impacto anterior. Juan detuvo el coche con brusquedad. Nadie habló. No había lógica, no había dirección, no había escape, y entonces lo vieron. En la entrada de la estación había alguien más, una figura humana, una mujer sentada en el suelo, con los brazos cubriéndose el rostro. Parecía viva, parecía normal. Juan salió primero sin pensar. Marta lo siguió. «Señora, ¿está bien? ¿Qué hace aquí?» La mujer levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba sucio, demacrado. Tenía ojeras profundas y temblaba. «No se puede salir», dijo con voz quebrada. «Esto no es un lugar, no es una carretera, es una trampa. Siempre lo ha sido». «¿Qué es esto?», preguntó Marta. La mujer miró hacia los árboles. Sus ojos parecían secos de tanto llorar. «Es un bucle. No lo controlan ellas. Lo alimentan, lo mantienen girando. Está construido con la desesperación, con el miedo. Los que entramos, dejamos de pertenecer al tiempo. Ya no somos buscados, ya no somos recordados». Juan intentó comprender lo que decía, pero su mente no encontraba sentido. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?». La mujer tembló. «No sé, hace tiempo que el cielo dejó de cambiar». En ese momento, la radio del coche volvió a encenderse sola. Esta vez, una nueva voz habló.
masculina, grave, desesperada. Si alguien me escucha, esto no es una carretera, es una puerta vieja. Se abre con el miedo, se cierra con el olvido. No los dejen entrar, no. Y la transmisión se cortó. El motor del coche se apagó por sí solo. Las luces murieron y un nuevo sonido comenzó a emanar del bosque. Un crujido, como ramas quebrándose, pero constante, rítmico como pasos. Juan, Marta, Ana y Luis se giraron lentamente. Las criaturas habían vuelto, pero esta vez venían con ellos. Venían con una intención. Las criaturas no corrían, no gritaban, no se arrastraban como antes. Esta vez caminaban, erguidas, en una formación que parecía ritual. Eran más de 50, de cuerpos altos y bajos, algunos con extremidades adicionales, otros sin rostro o con múltiples cabezas. Todas avanzaban con el mismo paso, lento y solemne, como una procesión fúnebre. La mujer, todavía sentada frente a la estación, comenzó a reír. Una risa que no tenía alegría, solo resignación. Ahora los vieron. Ya no hay marcha atrás. Ya conocen su olor. Ya conocen su tiempo. Juan se abalanzó sobre ella. ¿Qué quieren? ¿Qué son esas cosas? Ella apenas giró la cabeza y murmuró como si repitiera algo que ya había dicho muchas veces. No quieren, solo son. Vienen cuando el ciclo se abre y ustedes ya forman parte de él. Juan quiso decir algo más, pero entonces escuchó los gritos desde el coche. Ana y Luis. Algo estaba ocurriendo. Corrió de vuelta con Marta pisándole los talones. Al llegar, vieron a los niños con los ojos desorbitados, apuntando hacia el parabrisas. La figura alta, la que carecía de rostro y que parecía liderar a las demás, estaba justo frente al vehículo, con una mano levantada. En su palma había un símbolo, algo grabado, como una runa antigua, que brillaba con una luz tenue y rojiza. Juan sintió que esa luz no era de este mundo. Era el recuerdo de una llama que alguna vez ardió en un lugar donde la vida nunca debió existir. Y entonces comenzó la distorsión. El aire alrededor del coche se dobló como un plástico sobre el fuego. Las imágenes se repetían. Marta miraba por la ventana y se veía a sí misma en el asiento trasero, gritando. Juan parpadeó y estaba de pie fuera del coche, aunque no se había movido. Luis vio a Ana deshacerse en cenizas y volver a reconstruirse una y otra vez. La realidad estaba colapsando. «¡Cierren los ojos!», gritó Juan. «No los miren, no los dejen entrar por la vista. Demasiado tarde». Ana comenzó a convulsionar. Marta la sostuvo con fuerza, rogando que parara, que abriera los ojos. Pero Ana solo repetía una palabra. «El ciclo, el ciclo, el ciclo». El zumbido volvió, más fuerte que nunca, vibraba en los huesos, en el alma. El coche se elevó del suelo algunos centímetros, flotando en ese campo de distorsión. Las criaturas estaban cada vez más cerca. Tocaban los vidrios, murmuraban palabras en idiomas que no existían, silabeaban nombres que ninguno de ellos había dicho nunca en voz alta. Nombres que pertenecían a los muertos de su familia. La figura alta caminó hacia la puerta del conductor. Sin tocarla, ésta se abrió. Juan intentó cerrar, pero algo invisible lo mantenía inmóvil. Una fuerza que no era física, sino mental. Era como si una voluntad ajena tomara sus pensamientos, sus recuerdos, y comenzara a desmenuzarlos. Vio a su madre morir, aunque ella seguía viva. Vio a Luis ahogarse en una piscina que nunca existió. Vio a Marta en la cama de un hospital, gritando su nombre con la garganta rota. «¡Detente!», gritó, con sangre brotando de su nariz. «¡Detente!», y entonces algo cambió. Desde el bosque un sonido diferente emergió. Una campana, una única campanada. Grave, antinatural,
como si algo aún más antiguo que las criaturas hubiese despertado. Las figuras retrocedieron, no huyeron, no parecían asustadas, pero sí cuidadosas, como si reconocieran un límite, una advertencia. La figura alta inclinó la cabeza hacia un lado, observando a Juan. Luego bajó su mano, y la puerta del coche se cerró sola. El campo de distorsión desapareció tan súbitamente como había aparecido. El coche cayó de golpe al suelo, y el mundo, por un momento, pareció volver a su lugar. Las criaturas comenzaron a retirarse, una a una, fundiéndose con la oscuridad del bosque. Juan encendió el motor de nuevo. Esta vez respondió con normalidad. Marta abrazaba a Ana, que ya no convulsionaba, pero tenía los ojos abiertos, fijos, como si aún viera aquello que los demás no podían. Luis solo decía, «No es el final, no es el final». Y la mujer que habían visto frente a la estación ya no estaba. Solo quedaba su sombra, grabada como una mancha en el asfalto. Juan pisó el acelerador. No importaba a dónde fueran, solo necesitaban irse, dejar atrás ese sitio que no estaba en ningún mapa. Pero mientras avanzaban por la carretera, todos lo sabían, en lo más profundo. Esa estación no estaba en este mundo, ese bosque no era bosque, y ellos, desde esa noche, ya no eran los mismos. La carretera parecía más clara, el cielo más abierto, pero el aire seguía denso, como si cargara un peso invisible. El GPS no funcionaba, el reloj del tablero había vuelto a encenderse, pero marcaba una hora imposible, 3:33 AM, parpadeando sin cesar. «Papá, creo que estamos yendo en círculos otra vez», dijo Luis con un hilo de voz. «No», respondió Juan con los nudillos blancos sobre el volante. «Esta vez es diferente». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Marta. «Porque tengo miedo, del tipo que aparece justo antes de despertar». Avanzaron varios kilómetros sin ver otro coche, sin señales, sin luces. Solo ellos y la oscuridad que se estiraba como una lengua infinita. Ana respiraba con dificultad. Cada tanto murmuraba frases en un idioma que no conocían, palabras guturales, casi cantos. Juan pensó en parar, tal vez dormir, tal vez intentar esperar el amanecer, pero no se atrevió. Algo en su instinto le gritaba que si se detenían no volverían a moverse nunca más. «Papá», dijo Luis de nuevo señalando por la ventana. «Mira, ahí está». Juan miró. Su estómago se hundió. A un costado del camino, apenas iluminada, por los faros estaba la misma gasolinera, mismo letrero oxidado, mismo cartel colgante. «Bienvenidos a El Sombral». Juan frenó, no podía más. Bajó del coche y gritó al cielo, «¿Qué quieren de nosotros? ¿Por qué no nos dejan ir?» El eco le devolvió su grito deformado. Pero entre el eco, una voz distinta respondió, no desde fuera, desde dentro del coche. «Nunca se fueron», dijo Ana con una voz que no era la suya, una voz que sonaba a todas las voces al mismo tiempo. Marta giró hacia su hija. Ana la miraba con los ojos completamente negros. En su frente comenzaba a formarse la misma runa que habían visto en la criatura. Juan retrocedió. «No, Ana», ella sonrió. «Estoy viendo el ciclo. Estoy dentro de él. No se puede salir. Solo se puede ceder». Luis gritó, se arrinconó en el asiento. Marta intentó abrazar a Ana, pero una fuerza invisible la lanzó contra la puerta del coche. Ana comenzó a hablar más rápido, como si recitara un conjuro. El aire dentro del coche se volvió denso, vibrante, eléctrico, y entonces la oscuridad se derramó. No como una sombra, no como una figura, como una sustancia, una tinta viviente. Entró por las rendijas, por los orificios del tablero, por las costuras del asiento. Una niebla negra y densa que olía a hierro viejo, a tierra húmeda, a tumba. Los rodeó, los ahogó, y en esa oscuridad vieron cosas que no podían olvidar.
Ana estaba de pie en el bosque, desnuda, rodeada de círculos de símbolos. Juan y Marta estaban atados, cada uno a una cruz de ramas secas, suplicando sin boca. Luis caminaba entre cientos de personas idénticas a él, todas repitiendo las mismas palabras: el sombral, el sombral, el sombral. La realidad volvió con un latigazo. El coche estaba apagado, estacionado frente a la estación de servicio. Todos estaban en silencio. Ana dormía, pero su frente ya no tenía la marca. Su respiración era tranquila. Marta tenía las uñas clavadas en sus propias palmas. Luis se mecía hacia adelante y hacia atrás. Juan bajó del coche. Algo dentro de él se había roto. Ya no sentía miedo, solo vacío. Caminó hacia la estación. Entró. El interior era distinto. No había estanterías, no había caja registradora, solo un cuarto oscuro, con un espejo sucio colgando en la pared del fondo. Juan se acercó, miró su reflejo, pero no se vio a sí mismo. Vio a su familia, dentro del coche, atrapada en un bucle que comenzaba de nuevo. Vio la misma llegada, la misma parada, la misma conversación. Y entonces entendió, no estaban reviviendo el mismo momento, eran copias, sombras proyectadas por algo más grande, copias atrapadas en distintas capas del mismo bosque, en distintas realidades que se superponían una sobre otra como telarañas. Cada decisión que tomaban, cada intento de huida, los dividía, los multiplicaba, y las criaturas solo observaban, no para atrapar, para estudiar, para entender el alma humana a través del sufrimiento repetido. Juan se alejó del espejo. El suelo bajo sus pies se volvió blando, como si caminara sobre barro. La estación desapareció y se encontró en medio del bosque. Las criaturas lo rodeaban, pero esta vez no lo atacaban. Se arrodilló, lo entendía. Ya no era Juan, ya no era nadie, era parte del ciclo. Y entonces vio una figura acercarse. Era él, otro Juan, otro intento, otra copia. Y su reflejo lo miró con miedo, al borde de la locura. El ciclo continuaba, infinito. Has llegado al final de este relato, y por eso quiero felicitarte de verdad. No cualquiera tiene el valor ni la paciencia para sumergirse en las sombras del abismo y permanecer allí, enfrentando el miedo más profundo. En Ecos del Abismo, honramos a quienes se atreven a mirar lo que muchos prefieren ignorar. Esta historia no es solo sobre una familia perdida en una gasolinera abandonada. Es un espejo que nos muestra que a veces la realidad no es más que un ciclo infinito de repeticiones, un abismo que se traga el alma y la multiplica en ecos que nunca encuentran salida. Quiero invitarte a que dejes en los comentarios esta frase: soy parte del ciclo y no temo al abismo. ¿Por qué esta frase? Porque al escribirla, marcas tu compromiso con el misterio, con la valentía de mirar más allá de lo visible y con la aceptación de que hay cosas que no se pueden cambiar, solo enfrentar. Es la señal de que resististe hasta el final y que formas parte de esta comunidad que camina entre sombras, con los ojos bien abiertos. Si este relato te hizo sentir esa mezcla de terror y fascinación, te invito a dejar un like. Al hacerlo, ayudas a que más personas curiosas y valientes como tú descubran estas historias que resuenan en el eco de lo desconocido. Comparte este video con alguien que creas que pueda soportar la oscuridad, porque en Ecos del Abismo no estamos solos. Somos muchos los que escuchamos esos susurros en la noche y buscamos respuestas donde otros solo ven silencio. Suscribirte es abrir la puerta a nuevos relatos que te llevarán a mundos donde la realidad se desdibuja y el miedo se convierte en nuestro compañero más fiel. Recuerda, el abismo no es solo un lugar. Es un eco que habita en nosotros, un susurro que nos llama a explorar lo que está más allá del velo. Y aquí, en este canal, te esperamos siempre.
Gracias por ser valiente. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima sombra.